A nadie se le oculta que este tiempo que estamos viviendo, y no lo digo como lamentación, sino como fotografía de la realidad, nos hace experimentar como en pocas épocas lo que es la fragilidad y el temor, la pequeñez que tanto leemos, exaltamos y reconocemos en el Evangelio, pero que no nos toque. Pero es así. Otro tema, escuchando a un sacerdote amigo en una charla, es que este tiempo nos ha hecho distinguir, ¿quién iba a decir que somos todos filósofos?, qué es lo esencial y qué es lo no esencial. O, más aún, quiénes son esenciales y quiénes no son esenciales. Y de repente, a lo largo y a lo ancho del periodismo, de las noticias, vemos qué grupo está dentro de los esenciales y qué grupo no está dentro de los esenciales. Y digo que todos estamos invitados a la filosofía porque en filosofía se trata de estudiar qué es lo esencial y qué no es esencial, qué es lo importante, lo sustancial, qué es lo accidental. Y otra pincelada de este tiempo, si bien ahora parece abrirse un poco o aflojarse la cincha, esperando que la vuelvan a apretar, quien sea, y no es queja, es fotografía, es el encierro y el vivir incomunicados. Por lo tanto, mayor aprecio a lo que significa no estar encerrados y poder comunicarnos. Comunicarnos, pequeñez, lo importante, quién es el que decide lo esencial y no lo esencial, nos mete de cabeza en el Evangelio. No me refiero al texto de hoy, sino la buena noticia de Jesús, porque más allá del clima que vivamos, oscuridad o claridad, frío o calor, el Evangelio sigue siendo buena noticia, no según la hoja del calendario y según el estado de salud o cuántas vacunas nos han puesto. Ustedes saben muy bien, y si hiciéramos un programa de preguntas y respuestas, estoy seguro que algunos van a contestarme bien, ¿cuál es la primera frase que el ser humano ha pronunciado sobre la faz de la tierra? En la Biblia, claro. Pues la primera frase del hombre sobre la tierra es una alabanza, una exultación al descubrir la complementariedad. Y es cuando Adán reconoce en la mujer creada de su costilla, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Claro que después del pecado original sucede lo contrario. La frase que pronuncia el hombre es: la mujer que me diste me sedujo y comí. No piensen que el varón le echa la culpa a la mujer, le está echando la culpa a Dios. La mujer que me diste, no me la hubieras dado, estaríamos lo más bien. A partir del pecado original surge el enfrentamiento del hombre con Dios, se esconde, el ser humano, el hombre en el sentido ser humano con Dios, se esconden, digan se esconden, no se escuenden, a veces me sale el se escuenden. El enfrentamiento entre el varón y la mujer, pero el del hombre con su ser complementario, con aquel que había dicho, esta sí que es carne de mi carne. El enfrentamiento interior del hombre consigo mismo, que no logra lo que desea y hace lo que no desea. Y el enfrentamiento también, el Génesis es una hermosa postal del ser humano con la misma creación. A partir de ahí la historia de la salvación, estamos hablando hoy de los abuelos de Jesús, es un camino para recomponer, reconciliar, religar y ayudar al hombre a releer de dónde viene y hacia dónde va. En una palabra, y ayer lo reflexionamos especialmente en la jornada de los abuelos y adultos mayores, renovar la memoria y restaurar la esperanza. Sin memoria y sin esperanza no vamos a ningún lado. Y tampoco para tirar la monedita que preferís, porque una esperanza sin memoria
es una centrifugación, porque el que no sabe de dónde viene difícilmente sabrá a dónde va. Y una memoria sin esperanza es mera arqueología, ir a la cueva de los recuerdos y refugiarme ahí porque todo pasado fue mejor, como decía el famoso poeta. La reflexión sapiencial que hemos escuchado del libro del Eclesiástico, en el capítulo 44, si no me equivoco, sí, efectivamente, la reflexión sapiencial es una reflexión sabia, con B larga, que nos ayuda a reconocer la savia, con B corta, o linfa, que nos devuelve la memoria y la esperanza. ¿Dónde está? ¿Dónde la encontramos? Por supuesto en Dios, pero Dios ¿dónde se manifiesta? En nuestros predecesores y en nuestra descendencia. Memoria y esperanza. Y no hablo de ser papá, mamá, sino todos tenemos predecesores, los que nos han dado la vida. No me refiero a si te llevabas bien o te llevabas mal, porque siempre, si el caballo cuando empieza a costalear se intenta poner de pie, cuánto más el ser humano. Cuando hemos tenido alguna experiencia mala de nuestros padres, siempre hay algo positivo, no para disfrazar lo negativo, sino para decir yo no quiero ser así. Ahí hay un deseo de cambio. Y la descendencia, que perpetúa la rica herencia que hemos recibido o que hemos logrado encontrar. No dije acumular, no dije amarrocar, encontrar, porque todo es don. Los judíos, la tradición judía y la tradición griega hablan de lo mismo de una manera distinta, complementaria. Para el judío, lo central, lo vemos en el Evangelio, no estoy hablando de la raza judía, sino la reflexión sapiencial judía, se insiste en la genealogía. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, leemos al inicio prácticamente la genealogía. ¿Y qué es la genealogía? La genealogía termina o desemboca o apunta a Jesús, hijo de José, esposo de María, descendiente de David en uno, descendiente de Abraham en Lucas, que como es pagano, le interesa una genealogía que vaya más allá de David. Y esa historia abraza toda la historia de la humanidad, no poniendo debajo de la alfombra lo que conviene. En la genealogía de Mateo tenemos algunas mujeres, y no por ser mujeres, porque siempre había algún varón al lado, de dudosa a nuestro juicio y para la revista de moda caladura moral. Sin embargo, están ahí. La madre de Salomón, no la nombra, Betsabé, la mujer de Urías, la conocen, Tamar, Ruth, pagana, moabita, etc. Y también aquellos que a través de ella dieron descendencia a esta genealogía. Para el judío, toda la historia de la humanidad, para el judío creyente, estamos hablando de los evangelios, es abrazada por Dios. Toda, no las páginas más bellas. Dios no elige de tu vida las páginas más bellas. Quiere que tu vida sea una página bella, pero no tira ni desconoce aquello, porque cuando el ser humano dice perdón, misericordia, aquello que es negativo se convierte en reconocimiento del perdón de Dios. Para los griegos es distinto. Los griegos piden o preguntan por las esencias. ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Y de hecho la Iglesia en los primeros siglos, en los primeros grandes concilios, Nicea, Constantinopla, Éfeso, intenta definir qué es y quién es Jesús. ¿Verdadero Dios? ¿Verdadero hombre? ¿Un superhombre? No. El verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne en una naturaleza humana caída después del pecado.
sin tener él la culpa del pecado, pero una naturaleza como la nuestra. Esto es un poco complicado también para mí, pero es así. Jesús tenía sed, hambre, le dolían las cosas que nos hacen doler. No era el que le rebotan las balas. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amigo, con un beso me traicionas. Eso es manifestar lo más profundo del corazón humano, también herido. Y así esas dos coordenadas, la historia y la naturaleza, son asumidas en la cruz. Celebrar a los abuelos, y vamos a aterrizar, pero vale la pena, son nuestros abuelos, es saber de dónde venimos y a dónde nos lleva la vida. Para comprenderlo, el Evangelio de hoy, que es especial de esta fiesta de Joaquín y Ana, nos regala, valga la redundancia, una pista para entenderlo. La pista que nos lleva a la vida. Felices, igual. Bienaventurados, igual. Dichosos, el criollo dirá suertudos, pero lo entienden como dicha y como felicidad, y no como que te ganaste el 15 o lo que sea. Fíjense, si yo les preguntara ahora, porque ya que estamos, homilía etimológicamente es un diálogo, ¿cuál es la primera bienaventuranza en el Evangelio? Pobre. No. Esa es en el capítulo 5 de la primera de las 8 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza surge de la boca de una mujer, Isabel, feliz de ti por haber creído lo que te fue dicho de parte del Señor. Yo caía en la trampa esa, pero a fuerza de caer aprendí. La primera bienaventuranza es esa, feliz de ti por haber creído. Si están sentados ahí, yo les puedo decir que ustedes tienen tal o cual problema, pero no soy vidente. Pero uno que no tienen es ser masoquistas. No están ahí para soportarme, sino porque creen en Jesús resucitado. Aunque estemos a punto de sepultar los restos de un ser querido. La primera bienaventuranza. Y desde la primera, que es esta de Isabel, hasta la última, que esta sí la saben. Ahí está. Tengo mi apuntadora. No solo filma, sino apunta. Cuando uno se pierde, el apuntador dice, cuando Jesús le dice a Tomás, ahora porque ves, crees, felices los que crean sin ver. Todos ustedes creen sin ver, a pesar de que el tapaboca lo tiene en la boca y no en los ojos. Creen sin ver. No creen en lo que yo les digo, sino en aquello que Dios me dice y no pretende engañarme. Y ahí sí, de la primera a la última se pasa por el camino de las bienaventuranzas, las 8, los pobres, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Si me dan tiempo las diría, pero tengo miedo de equivocarme. Incluso hay una por ahí que Jesús le responde a otra mujer que, alabándolo y con una pizca de envidia, le dice, felices los pechos que el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Es como un piropo. No solo el hombre Adán le dice a Eva, esta sí que es carne de mi carne, sino una mujer le dice a Jesús, es como si cómo me hubiera gustado ser tu madre. Y Jesús, ¿qué le responde? Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y ahora viene esta bienaventuranza de hoy, aplicada a la fiesta de hoy. Felices los ojos de ustedes porque ven, los oídos de ustedes porque oyen, porque muchos han querido ver y oír y no han podido. Eso es lo que celebramos hoy. Un puente entre la parábola del sembrador y su explicación, este pequeño texto de 2 versículos, que exigen, como son 2 parábolas, una parábola explicada, un esfuerzo. La parábola no es un cuento que es todo clarito, no es clarito, sino cada vez que la leemos, la tendríamos clara como un teorema de Pitágoras. No,
no lo tenemos claro. Cada año leemos la parábola del sembrador y hay algo nuevo, o el terreno, o la semilla. Existe un deseo de comprender, un esfuerzo de comprender. Termino. Dios no improvisa. Nosotros somos un poco improvisados. Dios no improvisa. Y celebramos en la iglesia santos matrimonios de ayer y de hoy, y esperemos seguir celebrando. Ana y Joaquín, abuelos de Jesús. Áquila y Priscila o Prisca, aquellos que tanto ayudaron a Pablo. San Isidro Labrador y su mujer Santa María de la Cabeza, por poner algunos. Y ya del siglo XX, María y Luigi Beltrame Quattrocchi, Luis y María Celina Martén, los papás de Santa Teresita, y tantos otros. El texto que sigue y que precede a la explicación del sembrador y que se podía haber leído hoy, si no hubiera sido 26 de julio, es el grano de mostaza, la semilla de mostaza y la levadura. ¿Cómo Dios elige lo pequeño? Empezamos hablando de eso. Empezamos hablando de la fragilidad y el temor, la pequeñez, aquello que canta la hija dichosa de este matrimonio de Joaquín y Ana. Él ha hecho grandes cosas en mí. ¿Por qué? Porque ha mirado la pequeñez de su servidora. Es bueno celebrar esto en estos tiempos y sacarle jugo a estos tiempos para no cantar el tango feroz y agresivo o llorón, sino descubrir el paso de Dios por la vida que nos toca.